Bienvenidos y bienvenidas a este Domingo de Cristo Rey, final de nuestro año litúrgico. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de Ezequiel, en su capítulo 34, dice así: Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Los apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma. Pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? ¿No les basta con beber agua limpia que enturbien el resto con sus pies? Así, mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por eso, así les habla el Señor. Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a las más débiles hasta dispersarlas fuera del pastizal. Yo acudiré en auxilio de mis ovejas, y ellas no estarán más expuestas a la depredación. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará. Las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi servidor David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Llegamos al fin de este año litúrgico, concluimos este recorrido en este domingo de Cristo Rey, y las Escrituras nos brindan elementos para pensar sobre las consecuencias que acarrea las decisiones que toma el ser humano en la mayordomía que realiza durante nuestra temporalidad. Desde la creación, luego del alejamiento de la humanidad de Dios, se llevó una multiplicidad de culturas desarrolladas en distintas naciones. Y Dios decide llevar adelante un proyecto de salvación, de rescate, y comenzando a derramar su bendición sobre Abraham, Isaac y Jacob, despliega un acercamiento a aquella humanidad extraviada para rescatarla, salvarla, liberarla. Una humanidad que está dispersa en este mundo. El profeta Ezequiel nos da una referencia simbólica a través de las imágenes de las ovejas de Dios. Dice: las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo. Dios tiene el propósito de reunir a su pueblo, que está disperso en el mundo. Dios se pronuncia con estas palabras: yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. Esta justicia de Dios es lo que pone a la vista aquello que ocurre con el extravío del ser humano cuando se aleja de Dios. Dicho en palabras del profeta Ezequiel, no les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto. No les basta con beber agua limpia que enturbian el resto con sus pies. Así mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a las más débiles, hasta dispersarlas fuera del pastizal. En primer lugar, nos coloca en un mismo lugar de ovejas a todos los seres humanos, autoridades, civiles, militares, ciudadanos, todos somos ante Dios ovejas. Y algunas pisotean el pasto que no comen, enturbian el agua que no beben.
Esto señala una mala mayordomía que malversa la riqueza de las naciones. Entre otras cosas sucede que empujan con el costado y con la espalda a otras personas, quitándoles su lugar de derecho y dignidad, marginándolas y condicionándolas a sufrir las miserias que son consecuencias del exceso de riqueza de las otras. Atacar con cuernos a las más débiles para dispersarlas fuera del pastizal no solo hace referencia a la pobreza, indigencia y miserias económicas financieras que sufre la población, sino que también hace referencia a difamar, descalificar y condicionar económicamente a quienes tendrían la capacidad de brindar condiciones para el desarrollo digno de cada persona. El pueblo de Dios se dispersa cada vez que, en su dinámica organizacional, deja lugar a la corrupción. El Evangelio de hoy nos deja una idea clara de la orientación que debe tomar el entendimiento de la mayordomía, lo que implica una administración responsable de los recursos. Una mayordomía responsable, básicamente, tiene que ver con recuperar la dignidad de toda la población, que tendría que ver con no pisotear el pasto que no se come, no enturbiar el agua que no se bebe, vestir al desnudo, ser hospitalarios, asistir al necesitado, no solo debe comprenderse y cumplirse con los familiares o amistades, debe propugnarse que se dé en toda la población. Y esto requiere educarnos para entendernos como personas, es decir, como sujetos de derecho. Y esto implica crecer en valores éticos, reenfocar la manera en que interpretamos al otro. Cada vez que maduramos la interpretación del otro como sujeto de derecho, nos conducimos a una mayordomía más responsable, dando lugar a la justicia de Dios. Y así se cristalizan aquellas palabras de Jesús, cuando dice: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, que tu justicia sea nuestra guía. Ayúdanos a educar la manera en que interpretamos al otro, para que así permitamos el desarrollo de una mayordomía responsable mientras estemos en este mundo. Que aquellos valores éticos que provienen de ti nos fortalezcan y orienten en nuestras realidades. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufra algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven la esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil o militar para que con discernimiento ejerzan su poder propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos de tu espíritu para que tengamos la fortaleza de confrontar las realidades que nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.